Vamos a empezar la sección que habla de operaciones de subespacios. La primera que vamos a ver es la suma de espacios, de subespacios. Entonces, lo que necesitamos es un espacio vectorial y dos subespacios vectoriales, de tal manera que definimos la suma como el conjunto formado por elementos que están en W1 y en W2. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, esto cumple algunas propiedades interesantes. Déjenme ver. Esto cumple algunas propiedades interesantes, como que la suma de espacios vectoriales es un subespacio vectorial también. Entonces, eso me sirve para saber que va a cumplir todas las propiedades bonitas de un subespacio, es decir, si tengo un elemento y lo multiplico por un escalar, va a seguir perteneciendo al conjunto. Si multiplico por un escalar también, si es que tengo dos elementos, los puedo sumar de manera conmutativa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las propiedades de un espacio vectorial, ¿ya? Ya vamos a hacer las demostraciones. Luego tenemos la proposición 2, que me dice que dos subespacios vectoriales, V1, V2, de W1 y W2 respectivamente, se tiene que W1 más W2 es igual al span al conjunto generado por la unión de las bases. Esta proposición es súper importante porque lo que hace es indicarme la manera que yo puedo determinar el conjunto de suma de espacios de una manera más fácil. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar un ejemplo, vamos a hacer otro y luego vamos a demostrar la proposición. Listo, entonces aquí lo que tenemos es, estamos usando la proposición 2, entonces tengo dos subespacios, W1, W2, que tienen características bastante específicas. ¿Cómo funciona este espacio W1? Es un subconjunto de R3, donde la primera componente puede valer cualquier cosa y las otras componentes tienen que ser obligatoriamente nulas. La primera componente puede tomar cualquier valor y ese es un subespacio vectorial. Podríamos demostrar que es un subespacio vectorial de tener la curiosidad o la duda de si son subespacios vectoriales o no. Lo propio con W2 tiene un elemento que puede tomar cualquier valor y dos elementos que son nulos. De estos construimos una base. La base es bastante fácil de construir. Ponemos un 1 en el primer elemento y 0 en el resto. ¿Ya? Entonces lo que estamos es sacando la característica común. Podríamos tener diferentes bases poniendo 3, 4, 5, lo que sea, pero siempre en las otras constantes tendríamos que tener 0. Luego en B2, aquí tenemos 1. Tenemos 0 en las demás. Entonces, tenemos ahí la construcción de la base de la misma manera. Entonces, si queremos demostrar W1 más W2, lo único que tenemos que hacer es calcular el span o el conjunto generado por estas dos bases. Entonces, el conjunto generado es la combinación lineal, donde vamos a poner constantes cualquiera antes de los elementos de la base. Y vamos a obtener un conjunto nuevo formado de dos constantes, X y Y, donde cada una toma cualquier valor. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos nosotros un ejemplo. Resolvamos el ejercicio 1. Entonces, primero, me dice que S es el conjunto de todos los polinomios ¿de qué grado? Todos los polinomios de grado 2. Entonces, bueno, esto no debería
causar confusión, pero por si acaso, donde A es igual a 13, ¿no es cierto? Esa es la condición. Me dice que son subespacios, entonces cuando ya me da ese dato no es necesidad o necesario demostrar que algo es un subespacio, en realidad podríamos calcularlo de manera, podemos asumir que eso es cierto. ¿Ya? Entonces necesitamos calcular una base para S. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo encontramos una base de S? Vamos a reemplazar estas condiciones aquí y vamos a tener que PT es igual a 13. También pudieron haber reemplazado en la C, ¿no es cierto? A sobre 3. Y da lo mismo, ¿no es cierto? No hay ningún problema en hacer eso. Tal que C y B son elementos de los reales. Listo, y de aquí lo que hemos hecho desde la clase anterior, sacamos factor común de las constantes, entonces en este caso sería C de 3 más T al cuadrado más B de T, donde C y B es elemento de los reales. Y aquí me doy cuenta de que esto se puede escribir como el conjunto generado por 3 más T al cuadrado, T. ¿De acuerdo? Entonces, el candidato a ser base de S es igual al conjunto 3 más T al cuadrado, T. De ahí la duda que vamos a tener si es que es LI o no. Entonces podríamos demostrar que es LI para que con eso estar seguros de que es base de S. Porque no sabemos que es base de S todavía, porque solo sabemos que genera y no sabemos la dimensión de S. Entonces la única opción que tengo para demostrar que es base es demostrar que es LI. Entonces, ¿cómo demostramos que es LI? Tomamos dos constantes. Voy a poner nombres diferentes aquí. Beta 1, beta 2 elementos del campo. Tal que beta 1, 3 más T al cuadrado más beta 2T es igual al 0 del espacio, que en este caso es 0 más 0T más 0T al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, con eso en mente, llegamos a el sistema que me dice que beta 1 es igual a 0, beta 2 es igual a 0 y beta 1. Y beta 1 es igual a 0. Entonces, BDS es linealmente independiente y por estrella 1 y estrella 2, siempre es bueno que usen hipervínculos, se tiene que es base de S por estrella y estrella. Ya. Entonces, lo que les decía la semana anterior, a pesar de que ya no estamos en el tema de espacios vectoriales como tal, si ustedes se dan cuenta, lo vamos a seguir usando esas definiciones buen rato más. Ya ahí se ve todo el ejercicio. ¿Tiene alguien alguna pregunta tal vez? ¿Se entiende cómo se construyó la base? ¿Por qué es necesario demostrar que es LI? ¿Estamos de acuerdo con lo que está expuesto? Sí, profe. Ya, perfecto. Hagamos lo mismo con T.
Entonces ya con T creo que lo podemos hacer un poco más rápido porque es exactamente lo mismo, nada más que las constantes son un poco diferentes. ¿Ya? Entonces hagamos lo mismo con T. Me avisan si necesitan copiar o algo, no sé. Ya, ok. Entonces, 2. Tenemos que T es igual al conjunto de los polinomios de grado 2. Tales que D es igual a E. ¿Ya? Ya. Ok, entonces vamos a volver a hacer lo mismo. Entonces tenemos que reemplazo. Entonces, cualquiera. En lugar de la D pongo la E o en lugar de la E pongo la D. Da lo mismo. Entonces esto me queda C más DT más DT al cuadrado. Polinomios de grado 2, tal que C y D son elementos de los reales. Luego vamos a sacar factor común. Entonces me queda C por 1 más D por T más T al cuadrado, tal que C y D es elemento de los reales. Y bueno, de ahí llegamos a que este conjunto es generado por 1T más T al cuadrado. Entonces tenemos la base de T, que es igual a 1T más T al cuadrado. Y ahí lo que tenemos que hacer es ver si es que esta base es LI, porque yo ya sé que genera. Le puedo poner aquí ecuación 1. Entonces, sean beta 1, beta 2, creo que usé beta 1 y beta 2. Que no importa, no puedo usarlos. Pero bueno, usemos gamma 1, gamma 2, elemento de los reales, tal que gamma 1 por 1 más gamma 2 por t más t al cuadrado es igual al 0 del espacio, que ya hemos hablado de esto, de donde podríamos construir el sistema, pero como ya les dije, es lo mismo que hicimos arriba. Y además que en este caso es bastante evidente, tenemos que estos son 0, por lo tanto, B de t es LI. Y aquí le podemos poner ecuación y por 1 y 2, B de t es base de t. Ya. Bueno, hasta ahí es todo lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿alguna duda antes de seguir tal vez? Ahí tenemos el conjunto T. Inge, o sea que donde va un valor de una constante, por ejemplo, en este caso C, siempre para crear el generado terminaría poniéndole con un 1 en ese término. Sí. Ah, ya. Yay, muchas gracias. ¿Alguna duda más tal vez? Ya. Entonces vamos a hacer esto de dos maneras para que a ustedes les quede clara las opciones que tienen y cuál es más fácil. Entonces vamos a hacer
opción 1 y opción 2, y ustedes deciden qué van a hacer después, ¿ya? Entonces, aquí está. Si es que alguien necesita tiempo para copiar o algo, me avisa, ¿sí? Es que voy muy rápido. Entonces, aquí tenemos la definición de subespacio vectorial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es haciendo la definición. Y luego vamos a usar la proposición. Entonces, si yo quiero calcular S más T por definición, y si ustedes se dan cuenta, lo único que voy a hacer es copiar. Es igual al conjunto H de T, igual a ver, déjenme pensar, A0 más A1T más A2T al cuadrado, tal que H se puede escribir como P más Q, donde P es elemento de W1 y Q es elemento de W2. Ya, hasta ahí, antes de seguir. ¿Cómo le ven? Solo he aplicado la definición, pero puede ser que esté confuso para alguien ahí. Entonces, antes de seguir, ¿alguna pregunta en cómo estoy usando la definición? Dígame. No entendí cómo formuló eso con base a la definición. Ya, entonces vamos más despacio. Yo tengo en mi ejercicio, aquí, tengo que S y T son subespacios vectoriales de R2. Ya, eso es dato. Estamos asumiendo que es verdad. Entonces, yo quiero calcular S más T. ¿Cuál es la definición de S más T? Copiemos de un poco más general tal vez primero. S más T es igual al conjunto formado por todos los vectores B, elementos del espacio vectorial donde están S y T. ¿Dónde están S y T? En los polinomios de grado 2. ¿Por qué sé eso? Es dato de mi ejercicio. Aquí está. Tal que B se puede escribir como... espérense, déjenme, le pongo las letras que puse abajo para que tal vez con eso se entienda mejor. Ya. Aquí está puesto B en la definición, pues lo puedo poner H, J, U, no importa. El nombre que yo quiera, eso no hace diferencia. ¿Ya? Entonces, H, donde H es igual a P más Q, que es lo que está puesto aquí. H es igual a P más Q, donde P es elemento del primer conjunto, que en este caso el primer conjunto es S, y Q es elemento del segundo conjunto, que en este caso es T. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ya entendí por qué se echó mal. Ya, perdón. Ya, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, ahora sí está claro. Gracias, Inge. Sí, perdón. Me equivoqué escribiendo. Ya, entonces, ahora, reemplazamos las condiciones para que nos vaya quedando más claro. Entonces, bueno, el H de T, por ahora lo dejamos ahí así, sin problema. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir que P es elemento de S? Que P es elemento de S quiere decir que es un polinomio de grado 2 que se escribe de esta manera con esta condición acá. Entonces, podemos escribir que P de T es igual y reemplazamos, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos, o A o C reemplazamos. Yo reemplazo la A porque qué presa estar dividiendo, pero da lo mismo. Entonces me quedaría 13 más B de T más C de T al cuadrado, ¿ya? Ahí reemplacé lo que quiere decir que P es elemento de S, lo reemplacé aquí. Entonces, reemplacé la condición que me indica aquí. Entonces, ser elemento de S quiere decir que eso es verdad, entonces esa condición la puse. Y hago lo mismo con Q. Entonces, ser elemento de T quiere decir que D es igual a E. Entonces, esto me quedaría C más DT más DT al cuadrado.
¿Ya? Bueno, aquí hay unas comas, tal que se... si es que esto que tengan dos letras iguales no creo que me va a gustar mucho. Pongámosle sin pérdida de generalidad y sin que se confundan. Pongámosle aquí. Una G. Una G. Es que G es más de función, pero bueno, ya, sí, ya G. Ya, solo para que no esté todo lo mismo, pero no me gustó la G tampoco, pero bueno, no importa. Se entiende que es lo importante. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Ya? Elemento de los reales. Esta parte de elemento de los reales, esto debería haber puesto al final de todo en realidad, solo que a mí se me olvida sinceramente, pero debería estar al final de todo. Ya, ok. Entonces, hasta aquí estamos de acuerdo. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de avanzar un poquito más. Profe, disculpe, solo una pregunta. No sé si tenga que influenciar en algo, pero las condiciones que yo escribí sobre P, ¿puedo escribirle basándome en el polinomio H, o sea, en base de A sub 0, A sub 1, A sub 2, o eso estaría incorrecto? Incorrecto porque H no es elemento de S. P es el que es elemento de S. El H va a tener otras condiciones que ya vamos a ver ahorita. Entonces sí me podría llevar un error a hacer con respecto a H. Lo que pudimos hacer, eso sí, es escribir P como, a ver, sí, ¿por qué no? Lo podemos escribir como B sub 0 más B sub 1 T más B sub 2 T al cuadrado, tal que B sub 0 es igual a 3B sub 2 y escribir Q igual a C sub 0 más C sub 1T más C sub 2T, tal que C sub 1 es igual a C sub 2 y en la línea siguiente hacer el reemplazo como teníamos. Eso sí. Lo otro, como les digo, me va a llevar un error y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Ya. Entonces, ¿alguna duda más tal vez hasta que acabo de copiar lo que borré? Bueno, entonces C sub 0 más C sub 1T más C sub 1T al cuadrado. Ya. Entonces aquí otra vez, insisto, debería estar escribiendo todas las constantes que A sub 0, A sub 1 hasta C sub 1 son elementos de los reales, ¿ya? Eso para todas las condiciones. Bueno, ahora sí, con esto en mente, entonces yo lo que voy a hacer es, yo voy a hacer aquí es reemplazar estas condiciones en H. Entonces, en lugar de escribir H igual a P más Q, lo que voy a hacer ahora es escribir lo que yo voy a hacer ahora es reemplazar esto en esta parte de acá. Eso es lo que voy a hacer. Ya, ahí está marcadito para que después si quieren revisar, le vean. Ok, entonces reemplazo, entonces me queda que H es elemento de los polinomios de grado 3. Estoy escribiendo así para escribir menos. Es como lo mismo, solo que con eso escribo un poco más rápido. Ay, qué bueno. Listo, donde H de T es igual y reemplazo lo que tengo aquí abajo. Entonces tengo que H de T es de la forma 3B sub 2 más B sub 1T más B sub 2T al cuadrado más
C sub 0 más C sub 1t más C sub 1t al cuadrado. Donde B2, B1, C0, C1 es elemento de los reales. ¿Ya? Puedo escribirlo mejor agrupando constantes con las coeficientes con coeficientes. Entonces, H es elemento de los polinomios de grado 2, tal que H de t es igual a 3b sub 2 más C sub 0 más B sub 2 más C sub 1 t. Debería escribir al lado por espacio, no lo hago. Más B sub 2 más B sub 2 más C sub 1 t al cuadrado. Otra vez, donde B sub 2, B sub 1, C sub 0, C sub 1 es elemento de los reales. ¿Ya? Y la idea es que en este punto saque alguna conclusión. Si quieren. Profe, una pregunta. En el coeficiente de t, no es B sub 1. ¿Mande? En el coeficiente de t no es B sub 1. B sub 1, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? Ajá. Ah, déjenme ver, yo mismo me chumé con mi. A mí me pareció que ese era un 2. Déjenme ver si es B sub 1. Ya. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, tal vez? Entonces, déjenme, dígame. Entonces, h de t era igual a sub 0 más a sub 1t más a sub 2t al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, si tomamos eso en cuenta, ya. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces que h de t es igual a sub 0 más a sub 1t más a sub 2t al cuadrado, tal que a sub 0 es igual a 3b sub 2 más c sub 0. A sub 1 es igual a b sub 1 más c sub 1. Y a sub 2 es igual a b sub 2 más c sub 1. ¿Ya? Y esas son las condiciones que se tienen que verificar, donde otra vez b sub 0, b sub 1, c sub 0 y c sub 1 son elementos de los reales. Estoy escribiendo un poco feo por espacio, pero creo que se entiende. ¿Ya? Entonces, la idea sería darnos cuenta si es que podemos, si existe alguna condición que tiene que cumplir a sub 0, a sub 1 o a sub 2. ¿Ya? Entonces, en el caso de A sub 0, por ejemplo, A sub 0 está escrito como, aquí tengo, me falta un B sub 2. Está escrito como B sub 2 y C sub 2. Y estos no tienen ninguna condición adicional. Entonces, esto básicamente querría decir que el A sub 0 es cualquier valor. En el caso del A sub 1, igual. Está formado por dos constantes donde la B sub 1 no tiene ninguna condición. Entonces, sin importar lo que sea el C sub 1, el A sub 1 va a valer lo que sea. Y finalmente, bajo esa lógica, el C sub 1 no tiene ninguna condición y el A sub 2 va a valer lo que sea. Entonces, tendríamos entonces los polinomios A sub 0
más a sub 1t más a sub 2t al cuadrado, tal que a sub 0, a sub 1 y a sub 2 son elementos de los reales. Ya, ahí está, que no tengo ninguna condición. Y estuvo... y podríamos en realidad esta parte de aquí resolver el sistema y estar 100% seguros de que es así. Eso ya les dejo de tarea a ustedes, porque ya lo hemos hecho. Entonces, quiero mostrarles la otra forma de resolver este mismo problema, que es usando las bases. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes de pasar al otro método. Yo, profe, ¿Entienden una lo que pregunta. hice? Díganme. Al último, ¿por qué concluimos solo que H, o sea, que solo esa es la respuesta? Porque no hay ninguna condición sobre las constantes a 0, a 1 y a 2. Pues como pueden valer lo que sea, ser lo que sea, entonces quiere decir que H puede ser cualquier polinomio. Ah, ya. Gracias, profesores. Ah, ya. Me preguntan por el chat. Estoy escribiendo aquí. Aquí estoy escribiendo H más, perdón. Estoy escribiendo H igual a P más Q. Y me dicen por qué no escribo H de T igual a P de T más Q de T. Esto de acá quiere decir que las funciones, esta función es igual a la suma de estas dos funciones. Esto de aquí lo que dice que H evaluado en T es igual a P evaluado en T más Q evaluado en T. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado y la función g de x igual a 1. Yo tengo que f en 1 es igual a g en 1. ¿Por qué? F en 1 es 1 al cuadrado, que es 1, g en 1 es 1 y son iguales. Pero f es diferente de g. ¿Por qué? Porque no se cumple que en todos los valores las dos funciones son iguales. Entonces, para que esto sea lo mismo que lo de abajo, debería escribir al final para todo t elemento de los reales. Entonces, como tengo que escribir más, me quedo con la versión de arriba, pero da lo mismo. La suma es la definida al espacio. De nada. La suma es la definida al espacio o a la suma general. No le entiendo. No le entendí la pregunta. O sea, por ejemplo, profe, yo me quería referir a que si es la suma que tiene el espacio, por ejemplo, no todos los espacios tienen definida la operación suma igual, o sea, a eso me refiero. Si es No. la suma cotidiana o la suma la que está definida. Ah, la suma del espacio. Ya. Entonces, usted note aquí que tengo la suma del espacio y aquí uso la suma del espacio. Esta suma de aquí, si quiere, la podríamos llamar suma cuadrado porque es la suma de espacios vectoriales. Entonces, es otra cosa. Entonces, esta suma que está aquí en amarillo no es la misma suma que está aquí en verde. Porque aquí estoy sumando subespacios y aquí estoy sumando elementos del espacio vectorial. Son cosas diferentes. ¿Sí o la chumé más? Me confundí un poco en eso. Ya. Si yo sumo números, aquí estoy sumando números y hago esto. Si yo estoy sumando matrices, escribo el mismo más, pero son objetos diferentes y este más sirve para cosas diferentes. Si yo aplico la operación S más T, aquí no estoy, este más no representa la suma de que este es un entero y este es otro, o que esta es una matriz y esta es otra matriz. Este es un subespacio vectorial y este es un subespacio vectorial, y esta suma, que por eso les decíamos, le podríamos llamar la suma cuadrado,
es una nueva operación que por eso les estamos definiendo aquí. Sumar dos espacios vectoriales quiere decir tener un nuevo espacio vectorial donde cada elemento se puede escribir como la suma de un elemento de aquí más un elemento de acá. Es como que tengo dos conjuntos y quiero sumarlos. La suma es un nuevo conjunto donde todos los vectores que están aquí son la suma de un elemento de aquí y un elemento de acá. Ahí mejor. Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguna duda más antes de que pasemos al siguiente método, tal vez? Ya. Entonces, esa es la opción 1 de resolver el ejercicio. Como ustedes ven, es bastante engorroso y la parte final del cálculo de cómo mismo se ve el conjunto es bastante, o sea, puede volverse un poquito confusa si es que uno no tiene un poco claro de cómo funcionan las condiciones. Por eso tenemos la proposición, ni idea qué número, la proposición 2, que me dice que puedo definir la suma como el conjunto, como la unión de las dos bases. Entonces aquí tendríamos W igual al conjunto, yo quiero calcular S más T, pero S más T es al conjunto generado de la base 1 unión la base, perdón, la base de S unida a la base de T. Entonces, aquí, la base de S es 3 más T al cuadrado T. Unión la base de T. La base de T es 1 T más T al cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí no he hecho nada más que copiar nada más. Entonces, no he hecho nada interesante. Luego voy a hacer la unión de estos conjuntos. Entonces tendría 3 más T al cuadrado, T, 1, T más T al cuadrado. Y ahora tengo que ver qué conjunto forma o qué conjunto genera. Entonces esto es igual al conjunto generado por las combinaciones lineales. Alfa 1, 3 más T al cuadrado, más alfa 2, T, más alfa 3, T, no cuenta, 1, 1, debería escribir al lado, insisto por espacio, más alfa 4, T más T al cuadrado, donde estos alfas son elementos del campo. ¿Ya? Y quiero ver qué se forma o qué se genera. Entonces, para ver qué se genera, ¿qué solemos hacer? Estos son elementos de T. Entonces, decimos que tengo un elemento A0 más A1, T más A2T al cuadrado más. Ya está ahí. Igual a alfa 1, a 3 alfa 1 más alfa 3. Estoy ya poniendo en forma de coeficientes. Más alfa 2 más alfa 4T. Más alfa 3. No, perdón, alfa 1. Alfa 1T, no. Alfa 1 más alfa 4 T al cuadrado. ¿Ya? Entonces tengo esto y me imagino que lo que han aprendido a hacer en ese punto es construir el sistema, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde tenemos el sistema? Que 3 alfa 1 más alfa 3 es igual a 0. Alfa 2 más alfa 4 es igual a 1. Y alfa 1 más alfa 4 es igual a alfa 2. Entonces,
Ay, perdón, A2. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo sistema que teníamos arriba. Entonces, por eso no lo quería hacer 2 veces, porque ya nos iba a salir abajo otra vez. Entonces, teniendo ese sistema, ¿ya? Teniendo ese sistema, entonces lo que sabemos hacer es construir la matriz ampliada 0, 0, 1, A0, y esta parte no sé si están acostumbrados a escribir así o no. 0, 1, 0, 1, A1, 0, ay no, perdón. 1, 0, 0, 1, A2. ¿Y ahí qué hacemos con este sistema? Que en la primera fila de la matriz ampliada no sería 3, 0, 1, 0. ¿Mande? En la primera fila de la matriz ampliada no sería Ah, sí. 3, 0, 1, 0. Ujú. ¿Y qué hacemos con esto? Entonces, lo que puedo hacer es construir la matriz escalonada reducida por filas, como siempre. Entonces, menos 3, fila 1, más fila 3 en fila 3. Esto me quedaría 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 menos 3, A2, A1, A0 menos 3, A2. ¿Ya? Y ahí ya terminé, ¿no es cierto? Ya estoy en mi matriz escalonada reducida por filas. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Que alfa 1 es igual a alfa a menos alfa 4 más 1, más bien. Escribamos de otra manera que me convenga un poco más, solo para ganar un poco de tiempo. ¿A qué llego? Que A2 es igual a alfa 1 más alfa 4. A1 es igual a alfa 2 más alfa 4. Y A sub 0 menos 3 A2 es igual a alfa 3 más alfa 4. Y alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 son elementos de los reales. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Como alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 son cualquier valor real y no tengo ninguna restricción para ellos, entonces esto quiere decir que alfa 0, alfa 1, perdón, A0, A1 y A2 son elementos de los reales. Y llego a la misma conclusión que llegué arriba. Esto es igual a los polinomios de grado 2. No sé si tienen preguntas tal vez. Entonces, si ustedes ven, bien o mal, tal vez un poco más complicado de lo que ustedes quisieran, es todo lo que ya hemos estado usando desde el principio. Resolvemos el sistema de ecuaciones y llegamos a una condición. Entonces, en este caso, el sistema de ecuaciones lo que me indica es que no tengo ninguna condición, por lo tanto, yo estoy generando a todos los elementos del espacio sin problema.
Ya. Preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Completamente de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? No sé. Era un poco de esperarse que nos pasara. No creo que estaban escuchando. Era de esperarse que nos pasara, que nos generara todo R2, si es que analizamos desde otro lado. Estos dos elementos son LI, estos dos elementos son LI, porque son parte de una base. Al unirlos tengo 4 elementos, donde no los 4 son linealmente independientes, por supuesto, porque la dimensión del espacio es 3. Entonces, máximo puedo tener 3 elementos LI. Entonces, yo lo que pude hacer también, otra opción para este ejercicio, es haber quitado el elemento que es combinación lineal de los otros dos. Ahí el asunto es darse cuenta cuál es combinación lineal de los otros dos. ¿Ustedes se dan cuenta aquí cuál sería? Hay algunas opciones. Por ejemplo, pudimos haber eliminado este de aquí, porque este de aquí lo podemos construir usando -3, 1, menos t y sumarle este. Entonces me sale este. Entonces este conjunto es igual al conjunto generado por 1t, t más t al cuadrado, porque porque 3 más t al cuadrado es igual a t más 1 por -3 más t al cuadrado, ¿ya? Entonces, W es igual al conjunto generado por 1t, t más t al cuadrado, ya. Y de ahí necesito saber a qué es igual esto, pero yo tengo 3 elementos, entonces si es que demuestro que es LI, si es que demuestro que son LI, entonces esta es una base de R2, por lo tanto esto es igual a los polinomios de grado 2. Entonces para eso necesitaría demostrar que esto es LI. Puesto que alfa 1 por 1 más alfa 2 por t más alfa 3 por t más t al cuadrado es igual al 0 del espacio. Entonces, aquí donde construyo el sistema, alfa 1 igual a 0, alfa 2 más alfa 3 igual a 0, alfa 3 igual a 0, de donde concluimos que alfa 1 es igual a alfa 2 igual a alfa 3 igual a 0. Luego, el conjunto 1t más t al cuadrado es LI. Le voy a llamar B para escribir más fácil. Y como la cardinalidad de B es igual a la dimensión de los polinomios de grado 2, entonces B es base de R2. Y como que aquí me preguntaban, ¿qué genera la base de R2? R2. Esta es otra forma, aquí pongamos de W, opción 3. ¿Ya? Entonces, esta de aquí, la de en medio, si quieren, es la forma un poco más despierta de resolver el ejercicio, porque antes de ponerme a hacer un montón de cálculos, me pongo a ver, ¿pero qué tengo? Ah, ya, estos son combinaciones. Tengo 4 vectores, entonces de ley una es combinación lineal de los otros dos. Me doy un minuto a ver, sí, este clarito es, entonces me ahorro muchos pasos. No siempre va a funcionar ese método.
y tienen que estar muy claros de la materia para hacer eso, pero les va a ayudar, les ayudaría bastante y les ahorraría un montón de tiempo. Entonces, el hacer sin entender es, bueno, me dice que calcule la suma. Entonces, uso la definición y ahí voy, me saco la madre haciendo. En cambio, si ya tengo un poco más de claridad de la materia, entonces ya veo aquí en qué espacio estoy, qué dimensión tiene. Entonces, puedo ir jugando un poco más con el procedimiento. Me imagino que tienen preguntas. Inge, en lo que hizo en combinación lineal este de 3 más t cuadrado, me tiene que salir 3 más t cuadrado, ¿verdad? Para que sea combinación lineal. Sí, a ver que no me sale. Aquí debería ser más, pero no. Sí, y menos t, ¿verdad? Ay, sí, Y creo que... menos T. Sí. Ay, gracias. Sí, aquí estoy escribiendo súper chiquito, pero sí. Estoy escribiendo, o sea, le hice chiquito para que alcancen a ver todo el ejercicio, pero sí. Ajá. Claro, si no, si es que no sale igual, quiere decir que no es combinación lineal y no podría hacer lo que hice, ¿no? Entonces ya al escribir así es suficiente para justificar mi procedimiento. No se olviden, en los ejercicios que tienen de opción múltiple en el examen, con que ustedes tengan claro lo que están haciendo está bien. Cuando sea de calificarles nosotros, tiene que estar extremadamente claro lo que hicieron, porque si no van a perder nota. Por ejemplo, entonces, me pide, o sea, mi intención, mi objetivo de hoy es calcular el conjunto que se obtiene de sumar el subespacio vectorial S con el subespacio vectorial T. Ese es mi objetivo de hoy. Entonces, hay dos maneras grandes de hacerlo y tres maneras, o tal vez muchas más, de obtener el resultado. Entonces, la segunda manera de obtener el conjunto suma es usando las bases. Entonces, ¿a qué es igual el conjunto S más T? Al conjunto generado por la base de S unido la base de T. ¿Ya? Esa es la proposición. Hasta ahí es todo conocido. Entonces, yo escribo aquí las bases y me doy cuenta o siempre tengo presente que estoy en el espacio de los polinomios de grado 2. ¿Qué dimensión tiene este espacio? 3. Exactamente. Entonces, aquí tengo la unión, tengo 1, 2, 3, tengo 4 vectores. ¿Qué estoy segura al tener 4 vectores en un espacio de dimensión 3? Que uno es combinación de otro. Que el conjunto es linealmente dependiente. Entonces, o está el 0 ahí, o al menos uno es combinación lineal de los otros. Puede ser que 2 incluso sean combinación lineal de los otros, pero mínimo uno tiene que ser combinación lineal. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, yo me pongo a ver esos elementos y trato de buscar cuál es combinación lineal de los otros. Entonces, hay algunas maneras de resolver esto. Por ejemplo, podría ser este. Digo, este es combinación lineal de los 3 anteriores. ¿Cómo? Si es que digo que t más t al cuadrado es igual a 3 más t al cuadrado, menos más t, que sería el segundo, menos 3 por 1 y... no, ni siquiera le tengo que sumar este de acá.
Es más fácil todavía. Es a menos 3 por 1 más t. Ah, qué chistosa yo. Ya, más t, ¿no es cierto? Entonces allá me queda t más t al cuadrado. Entonces me acabo de dar cuenta que el que está subrayado en rojo es combinación lineal de los anteriores. Entonces, por teorema, yo sé que el conjunto, si tengo un vector que es lineal, que es combinación lineal de los anteriores, yo puedo quitar ese elemento, suprimirlo del conjunto, y el conjunto sin ese elemento sigue generando el mismo espacio. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita. Quito ese elemento, entonces ya obtengo un conjunto de 3 elementos que generan el mismo espacio. ¿De qué me sirve eso? Me sirve para escribir más rápido mis cálculos. ¿Ya? Aquí está esta pequeña partecita que justifica cuál elemento es combinación lineal de los otros. En este caso está eliminado el primer elemento. Pude haber eliminado el último también. Entre otras, muchas opciones. ¿Ya? Entonces, obtengo aquí. Y hasta aquí es lo que yo he hecho, o sea, es todo lo que aprendimos en el primer bimestre. Entonces, no estoy haciendo nada nuevo. Bueno, lo que me está pidiendo el ejercicio es que determine el conjunto a que es igual el generado por 1 más t más t al cuadrado. Eso es lo que yo quiero determinar. Este conjunto de aquí. Pero, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que determinar o qué genera, esa es una opción, o como tengo 3 vectores y es R2, es de dimensión 3, entonces este podría ser una base si es que fuera linealmente independiente. ¿Tengo que hacer eso? No, aquí pude haber calculado el generador de este y tal vez hubiera sido más fácil. Esa sería una cuarta opción de resolver este ejercicio. En lugar de calcular la independencia lineal, calculo directamente el conjunto generado por esos 3 vectores, alfa 2t más alfa 3t más t al cuadrado. Entonces construyo la matriz, el sistema, la matriz ampliada, me quedaría esto. Y aquí me quedaría esto de aquí. Resuelvo el sistema, simplifico. Y tengo la identidad, entonces yo sé que forma a todos los polinomios de grado 2. Y eso tal vez hubiera sido más fácil también. Entonces, la idea es que cuando yo tengo este conjunto de aquí, como me piden que genere, yo tengo más de una forma de determinar la solución. No sé si la confundí más o aclaré un poco el asunto. Ya me quedó claro, profe, gracias. Ya. Entonces, lo que les quería hacer con este ejercicio es que ustedes se dieran cuenta un poco que no es encerrarse a resolver linealmente el ejercicio de tengo que hacer esto, sino que hay más de una forma de resolver. ¿Cuál es más fácil? Depende mucho de lo que ustedes tengan claro y de lo que sean más hábiles también. ¿Por qué? Porque personalmente a mí, por ejemplo, me gusta más trabajar con la independencia lineal que con el conjunto generador, porque siento que para ustedes es más claro. Estoy igualando a 0 y es igual a 0 o no. En cambio, cuando genero tienen que tener en cuenta qué condiciones restringen al conjunto y cuáles no, y eso me parece un poquito más complicado, pero bueno. Más de una forma de resolver. ¿Alguna pregunta más antes de pasar, tal vez? Inche, ¿cuáles serían una condición, por decirlo así? O sea, porque usted me dice, o sea, ahorita dijimos que a sub 0, a sub 1, a sub 2 pertenecen a los reales, o sea, no pueden, o sea, pueden ser cualquier valor. ¿Cuál sería una condición para que no pueda ser cualquier valor? Por ejemplo,
que me hubiera quedado aquí. Que en lugar de quedarme, le voy a rayar en rojo. Aquí, que no, me hubiera quedado así. Alfa 2 más alfa 4, alfa 2 más alfa 4. ¿Eso qué quiere decir? Que A1 tiene que ser igual a A2. Ya dije, gracias. Entonces, muchas cosas pueden pasar. Este ejemplo es malo en el sentido de que no nos ayuda, o sea, eso, nos quedamos con todo el espacio, entonces no nos damos cuenta de las condiciones que podríamos tener. Es bueno en el sentido que nos hace ver muchas formas de resolver. Entonces, bueno, ahí hay ventajas y desventajas como en toda la vida. Veamos otro teorema que creo que nos puede ayudar bastante en la solución, que nos van a dar más herramientas para resolver. A ver, pongámosle pausa un ratito.